del, de la presencia y ungimiento de Dios, ¿cómo se llama? Resurrección de la presencia de Dios en un nivel muy fuerte entre nosotros y desplegándolo por todos lados en el mundo. Tenemos que estar muy atentos a las noticias divinas. Amén. Y los que no pueden fijar su atención en las noticias divinas no van a poder caminar en las sendas del Señor muy fácil. Va a ser difícil hasta aún. Si no, nada más, en vez de participar en la farándula, vos vas a estar en las tribunas mirándola. Y hay muchos cristianos que piensan formar parte en la farándula y no va a pasar. Lo que va a pasar es que van a ver a otros haciendo las obras del Señor sobrenaturalmente en vez de hacerlos ellos mismos. Esto es una desgracia porque Dios quiere que todos formen parte, que participen en el gran poder que está por ser derramado a un nivel igual y mayor que Hechos capítulo 2. Pero para poder hacer esto, tenemos que tener en mente que las noticias de la cual tenemos que hacer caso no son noticias que entran por nuestros ojos o oídos. Son noticias que tenemos que haber visto en otro esfero de la realidad que nos hace mover, nos conmueve hasta aún hacer cosas que no tienen son ni ton en lo natural. Es muy importante entender esto, que no vamos a poder cumplir con Juan capítulo 14, versículo 2, en cuanto que dice, de cierto os digo, el que cree en mí hará las mismas obras y hechos que yo he hecho y que yo hago, y mayores hasta aún. Pues decir que hay algo de que hacía referencia a Jesucristo, que estaba por venir todavía aún después de él. Mayores cosas. Y esto no va a venir gratuitamente. Tenemos que estar muy preparados, sino ser preparados en esto. Tiene que hacer en tejido en nuestro ser para poder cumplir con lo que Dios quiere hacer. Lo interesante es que Dios nunca hace lo posible. No hace lo posible. No te da de comer sobrenaturalmente como en el desierto de 40 años les daba de comer maná sobrenaturalmente. No lo hace esto en cuanto que donde hay buen lugar para poner semilla, arar, regar y todo esto, como en la tierra prometida. Al cruzar el río de Jordán, se cortó la maná. Imagínense lo que sentían todos allí. Ay, 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 ay. Pero otros dijeron, ¿y por qué? Porque no era posible poner semilla en el desierto de Sinaí. No había aguas, no había nada. Era un directamente sartén de fuego durante el día y en una heladera en la noche. Y sin agua encima. Y luego tenía que meterse allí sobrenaturalmente el poder de Dios y les daba maná todas las mañanas. Pero en cuanto que llega el momento que estás en una ubicación natural o espiritual, no importa, que cuando te toca hacer la maniobra de sostenerse, Dios espera que lo hagas. Y entonces
tuvieron que entrar en la tierra prometida. Y allí es una tierra que fluye con leche y miel, tiene buen pastos verdes, etcétera, etcétera, etcétera. O es decir, Dios no iba a darles lo que ellos sí podían hacer. Ya está bendita. Ya está la presencia de Dios en bendecir que la obra de tus manos. Pero en cambio, vemos acá Lucas capítulo 1, que leamos allí, por favor, una cosa re interesante. Yo creo que Lucas 18. Lucas 1, 18, yo creo que es. Que en donde estaba la Virgen María, una jovencita, decía ahí la escritura en cuanto que se encontró con el ángel Gabriel, le visitó y dice acá en Lucas 1, no es 18, pero María, ¿dónde está esto? Y en versículo 19 fue. No, esto es para Zacarías y Elizabeth. En 26, en el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó, y con razón, por sus palabras. No se turbó porque se presentaba el ángel. Yo, por mi parte, habría sido un poco turbado, si no espantado, cuando el ángel, ¡pum!, se aparece en medio. Ella siendo virgen, ahí hay un varón, y varón divino. ¿Qué va a pasar ahora? Y cuando vio, se turbó sus palabras, por sus palabras, y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Y entonces el ángel dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Y este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. O es decir, es leer directamente Isaías capítulo 9, versículos 6, 7 y 8. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Bien, esto es lo posible. Ujú, ¿Yo? ujú. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, y la que llamaban el estéril, y porque nada hay que imposible. O es decir, Dios, según la naturaleza humana, Dios hace lo imposible. Provee Dios aguas en el desierto de Sinaí por 40 años. Provee maná, comida,
todos los días en el desierto donde no había ni un poco de comida. Cuando Dios obra, cuando Dios actúa, cuando Dios camina, cuando Dios quiere formar algo, siempre lo hace a nuestro parecer de lo imposible, de lo imposible. Y los que van a formar parte y participar en el poder de Dios tienen que aprender mirar a lo imposible con ojos fijos en la noticiera de Dios. Oh, sí, bueno, Marcos, lo haré, lo haré, lo haré. Y bueno, que fuere tan simple, tan fácil. Pero te digo una cosa, tenemos que estar bien adiestrado, de tener visión muy enfocada y tener nuestra mente muy aplicada a lo que ha dicho Dios día y noche. Si no, vamos flaqueando en la cabeza y en el corazón y luego empezamos a dudar. Ya sabemos lo que pasó a hermano Pedro en las aguas, caminando sobre las aguas, y él estaba haciendo lo imposible. Era imposible caminar sobre las aguas, pero ahí estaba Jesús parado arriba de las aguas. Y nosotros pensamos que queremos formar parte en el reino y el ministerio de Jesucristo en nosotros. Tenemos que tener un cuadro mental que no pertenece a la naturaleza. Una vez hace meses atrás enseñaba la palabra profética y cuanto que dijo Dios por medio de lo que me mostró, que la verdad no se encuentra en los datos. Y ninguno me levantó contienda en contra. Dije, bueno, está bien. Pero lo que dije y lo que dijo Dios por mi ser a ustedes es terrible para aferrar. No hay verdad que se encuentra en los datos. La verdad se encuentra siempre en un ser humano. Por ejemplo, y aquí está la Virgen María y le dice que vas a concebir a un hijo por el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo te va a sobrevenir y vas a concebir un hijo que va a llamarlo Jesús, Hijo del Dios Altísimo, y él reinará sobre la casa de Israel y David para siempre, es decir, eternamente. Sí, meta, está bien, digo, no. La mayoría de nosotros diríamos lo que dijo María. Y bueno, pero no conozco a ningún hombre. ¿Vio? Regresa la noticia de Dios adentro de María por un filtro natural. ¿Cuántos de nosotros hemos pedido a Dios algo? Dinero, trabajo, sanidad, paz en la familia, sanidad en el matrimonio, qué sé yo, hay miles de cosas de que le habíamos preguntado. Y luego vamos esperando en Dios. Y nuestra mente, sí o no, empieza a adivinar por qué vía va a venir. Ah, puede ser por ahí, porque tengo un tío rico y Dios le va a tocar el corazón a que me diera el dinero que me hacía falta. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho esto? A escondidas, por supuesto. Pero mientras que va marchando, el tiempo, o en vez de usar la palabra tiempo, usemos la demora.
Y la demora es como fuego. Debajo de la urna en que tiene el oro, pero con cachivache y escombro y tierra y piedras. Pero el oro está ahí y se mete todo dentro de la urna allí de barro y empieza a poner fuego ahí debajo, empieza a cambiar la urna a rojo y luego a amarillo y luego empieza a derretir todo que está ahí. El fuego es la demora. ¿Y qué es las imperfecciones mezclado con el oro fino de Dios en nosotros? Son dudas, son carnalidades, son la inhabilidad de formar vista espiritual y decimos, pero luego se muere el tío. Va a venir por herencia entonces. Y cuando se lee el decreto de la muerte, no te encuentres nada allí y te dejó en blanco. Dios, yo pensaba de bla, bla. ¿Yo? Es lo que pensaron María y Marta. Cuando se enfermó Lázaro, su hermano, y estaba enfermo Lázaro, ¿no? Hasta la muerte decía, y dijeron las dos hermanas, vaya pues hijo y busca a Jesús, cierto que él va a sanarlo. Y eran creyentes. ¿Vio? Entonces va a la corrida buscando a Jesús y le dice, y cuenta todo lo que había pasado a Lázaro y cómo María y Marta le habían mandado y que viniese todos los apóstoles, discípulos de Jesús, escuchando la charla entre el mensajero y Jesús. Y bien dice Jesús, dígales que voy, pero sabemos qué pasó. Y todos los discípulos preparando la ropa para levantar e ir a la casa de Marta y María. Pero Jesús quedaba allí. Regresa el mensajero a las dos hermanas y dice, le dije todo, ya viene. Pero pasa un día, pasa 2 días, y María y Marta están allí. ¿Qué? ¿Qué? Y los discípulos 12 decían, ¡ah! Vamos, pues, va a morir. Hay que entender, las noticias divinas es otra cosa que las noticias naturales. Y las verdades no moran en datos. Que es el dato, está enfermo y hasta la muerte aún. Y entonces sabemos por leer este acontecimiento, evento, que Jesús fue a orar acerca de Lázaro. ¿Debo ir o no debo ir? No dice esto, pero sí lo dice después. Y papá celestial le dijo, no voy a Betania a sanar a Lázaro hasta pasan 4 días. Y dijo en Juan, capítulo 5, 19, que Jesucristo nunca hacía nada a menos que lo viera hacer su Padre primeramente. O es decir, deme los títulos del diario en 4 días. ¿Qué va a pasar? Y papá le decía, le sano el 4º día. Y ojo, hijo Jesús, va a estar muerto, ¿eh? Bueno, no importa. Y entonces los discípulos tocándole todos los días, los 4 días, pero ¿cuándo vamos a leer? No vamos a llegar con tiempo, va a morir. Al 4º día van
caminando, no a la corrida. ¿Y por qué? Dios había dado la noticia divina antemano. Jesús veía los datos futuros como si fueran hoy. Como si fueran hoy. Por eso no iba a la corrida con ansias. Cuarto día llega por fin a Betania. Le encuentran a Jesús ahí a la ribera de la villa diciendo, Chipe, ¿dónde has estado? Ya está muerto, lo pusimos en una caverna, pusimos en una piedra hasta aún. Jesús le dijo que a las 2, seguro a los demás también, porque muchos estaban escuchando. Y decía, si tienes fe, se sanará Lázaro. ¿Crees en la resurrección de la muerte? Sí, pues. En el futuro, dijeron las dos. En tu reino. Creían en la resurrección, pero no como si fuera noticia de hoy. Muy importante captar lo que estoy destacando en este momento. No pudieron ellas que cuadrar el futuro en la actualidad. Es muy importante saber si vos vas a poder formar parte en lo sobrenatural que está por venir en días, sino semanas. No vas a poder hacerlo, porque vos tienes que tener la capacidad de recibir el cuadro divino de lo que está por pasar. Es muy importante entender este concepto. Entonces, ya sabemos la historia. Grita a los que estaban al lado de la tumba, quita la piedra, pues en voz alta lo decía muy fuerte. Y él oraba en voz alta, Jesús. Y dice, oro en voz alta, está gritando. Oro en voz alta que me escucharen todos, que Lázaro va a levantarse de la muerte sano. Y que tú me habías escuchado mi rogativa delante de vos, que lo vas a sanar. Hace 4 días. Y todos están mirándose así. Jesús no está haciendo caso a ninguna cosa menos a su papá. ¿De dónde vos vas a sacar las noticias? ¿Qué es el efecto? ¿Qué importa acá? Yo le digo una cosa. Es impresionante que haga el ministro o siervo de Dios esto. Si no, no va a tener ningún poder con Dios. Va a creer en el poder de Dios como María y Marta. Sí creemos en la resurrección, pero mañana, en el futuro, no, Señor. Dios demanda, exige que vivamos en la actualidad sobrenaturalmente. Si no, vas a estar esperando en el tío muerto que te diera dinero. Yo tengo muchas experiencias en esto.
Yo trataba de adivinar por medio de qué vía va a venir la respuesta de Dios. Y cada vez que adivinaba más fuerte y más fuerte, menos lejos y digo, más lejos y más lejos y más lejos, llega la respuesta. Porque duró 25 años la respuesta a papá Abraham y Sara del hijo nacido. Si hubiera dado a Sara y a Abraham hijo Isaac, en un año después de decirle van a tener un hijo y tu descendencia de él será como las estrellas del cielo y la arena del mar, ¿es posible esto? En ese entonces sí, porque Abraham tenía fuerza en su cuerpo para engendrar. ¿Me explico? Y por eso dijeron él y Sara, mira, vos tenés esa criada, ¿qué tal si no la usamos? Están tratando cuadrar el anuncio divino en lo natural. Ni no se puede hacer. Y sabemos, fue a la carpa de Agar, tuvo relaciones sexuales con ella, y no sé cómo, porque esto se llama adulterio. Cualquier cosa que haremos para ayudar a Dios. ¿Oh? Y entonces dio a luz Ismael, y sabemos el fracaso que causó esto, y hasta la fecha hoy en día, terrorismo y todo salió de ahí. Pero va marchando después de 13 años. Fíjese, ya Sara tiene algunos 80 y pico años, yo no sé, 86, 7, 8 por ahí, ya más que vieja. Ella está, es como una pasa directamente. No tiene vida en el vientre para nada. Nada. Salió de lo posible y entró en zona de lo imposible. Y sabemos qué pasó. Y Dios dice, ahora, estamos en el cuadro mío. Y es imposible andar con Dios y no estar en el cuadro divino. Mire lo que dice acá en Lucas 10, 1. Dejamos de leer. Estábamos en versículo ¿qué? 34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Vio? Lo posible. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elizabeth ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, y porque le llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. O es decir, poner esta escritura 37 en sentido nuestro, todo lo que te es imposible, todo lo que te es imposible,
allí me meto, dice Dios. ¿Qué es imposible para contigo hoy en día? Cierto que cada uno de nosotros tenemos situaciones y condiciones imposibles. Entonces María dijo, y acá es lo que digo, tienes que poner ahí tu nombre. Y entonces Marcos dijo, entonces Juan dijo, entonces Marcelo dijo, entonces Luis dijo, entonces Ricardo dijo. ¿Qué es lo que tú dices? Vas a decir, no podemos, como los 10 espías de Israel. O vas a decir como los 2 espías, dice, sí, podemos. Pedro es un, es, es una película, es un foto de los 2 costados acá. Sí podemos y no podemos. En el arranque dice, sí puedo, llámame que te venga sobre las aguas. Y empieza a caminar sobre las aguas. ¿Con qué? ¿Con qué? Su vista fijo en Jesucristo. O es decir, leía el diario divino. Es muy importante lo que estoy diciendo. Se quedó en contacto divino con Jesucristo. Dice que los ojos de los 2 se fijaron. Se aferraron el uno al otro. Y Pedro dándole, pero en medio de la caminata sobre las aguas, empezaba a hacer caso a datos naturales. Datos naturales. Y las ondas, olas grandes arriba, heladas arriba de Pedro, pero no le caían encima. Y había una veredita chiquitita que seguía para Jesús. No dijo que se calmó la tempestad, no dice que se aplastaron las ondas. Dice que entre él y Jesús había un camino. Y muchos de nosotros queremos creer en Jesús, pero queremos ver la calma antemano. ¿No dijo el salmista David en 23? Él pondrá mesa de comidas delante de mí en la presencia de ¿qué? Mis enemigos. Muchos quieren comer a la mesa del Señor, pero con calma, con paz, con mate en la mano debajo de la higuera. ¿Qué tal si te pasa mate Jesucristo en medio de una tempestad fuerte, de un viento sonda? Acá, Tommy. No, pero, no hay pero que valga. Y hay muchos que van a tratar a formar parte en el poderío y el poder de Jesucristo en estos últimos días que está por ser derramado y no van a poder hacerlo porque van a decir, toda la gente van a estar gozosa, van a querernos porque estamos haciendo milagros y prodigios y señales. No, Señor. Va a ser un alboroto, un motín, directamente partidarios con balas y todo en la mano para matarnos. Bueno, pero pará.
Yo no esperaba eso. Yo quiero hacer las obras que hizo Jesucristo y mayores, pero no pedía pues alboroto. Lo siento mucho. He visto, he leído y he enseñado 1000 veces que esto, todo lo bueno de parte de Dios vendrá con qué? Persecuciones, persecuciones, persecuciones. Y Jesús lo dijo, Pablo lo dijo, Pedro lo dijo, Santiago lo dijo y Marcos lo ha dicho. No, pero para. No, lo siento mucho, estamos en guerra. Y el premio es la tierra y la gente. Aquí está la tierra prometida, Canaán, que fluye con leche y miel. Y todos, por fin, bueno, no importa que no hay maná. Y ahora vamos a entrar a la tierra prometida. Vaya, mandaron 12 espías, trajeron de vuelta uvas tamaño de balón, etcétera, etcétera, etcétera. Oh, es una tierra llena de... Y 10 dijeron gigantes. Y empezaron a decir, no podemos por causa de los gigantes. Y yo le voy a decir una cosa, participar con Dios es participar en lo imposible. Y si tú no estás dispuesto a participar en lo imposible, ¿cómo vas a poder tomar la tierra prometida? Y los 10 dijeron mirándose uno al otro, y la verdad que no sabemos. Se tiraron la toalla. ¿Por qué? Nosotros somos hijos de Dios, gente, pueblo de Dios, y Dios es nuestro mozo mayor. Denos la tierra prometida, pero no queremos tomar riesgo alguno. Y si esto no te cae bien, yo te digo una cosa, conviértete en tu pensar o levántate y que se vaya. En serio, que vaya a la carpa como los 20,000 de Gedeón. Yo no me meto en eso. Eso es un riesgo muy grande. Y quedaron 10,000 soldados entre los 30,000. Y de nuevo hizo una separación. Y los mandó todos de vuelta a las carpas, menos 300. ¿Qué tenían los 300? Tenían en su mente, en su corazón, ¿qué? Noticias divinas de que vamos a ganar. Vamos a ganar. Es ridículo, es suicidarse. 300 contra 1,000,000 de soldados asirianos. ¿Qué? Es de risa. Imposible. ¿Qué te dije? Dios no trabaja en la tierra cuando es posible por la mano del hombre. Hola. Muy importante captar eso. Oh, pero Marcos, había ejércitos de Israel que fueron a la batalla y ganaron todo también. Y ellos lo hicieron por su propia fuerza. No, Señor. Muchas veces pidieron al Señor, ¿debemos ir y guerrear o qué? David, el rey, cuando estaba en Ciclag, perdió todo, todo. Sus señoras, hijos, comidas, carpas y todos los soldados con él lo mismo. Y lo querían apedrear a David por haber guiado a ellos a un derrote. Y él se puso delante de Jehová con el efod puesto y decía, ¿qué hago? Porque ahora me quieren apedrear, matar. ¿Debo ir o no debo ir? ¿Vio? Siempre
consultaba con Dios. Esto es Juan 5:19. Jesucristo nunca hacía o emprendía a hacer una cosa a menos que le dijera o viera o escuchaba a Dios primeramente hacerlo. Hay que sacar el diario a ver si qué dice para mañana. ¿En serio? Si supiéramos el futuro, ya podremos invertir sabiamente, ¿no? El problema es que no queremos buscar diligentemente con el diario en la biblioteca divina arriba. Ya lo sé, estoy usando un metáfora aquí, pero no es un metáfora engañoso, es la pura verdad lo que te digo. Yo tengo mucho que decir. Yo tenía un Ford 350 alguna vez. Cachivachi que era. Yo pensaba que compraba algo lindo, pero me engañaba la cosa. Y al final lo quería vender. E intenté a venderlo. Y yo le voy a decir una cosa, me dijo, yo indagué delante del Señor y me dijo, no la vendas a menos que por contado. Contado. Lo vendí por un cheque. Después de la cual uno me dijo allí en Tupungato, no hay nada más peligroso que un mendocino con chequero en la mano. Y yo no entendía lo que decía antes, pero después sí. Cuando recibí el cheque del comprador, quien se llamaba Lucero o Lucifer, me escribió enganche en el cheque de $600. Lo firmó, me lo entregó y dice, quiero recibo. Y dije, bien. Y buscamos máquinas de escribir que tenía en la casa yo. Y empiezo yo con los dos dedos, pum, ¿dónde está la L? Y él dice, permíteme a mí hacerlo, yo sé mandar la máquina. Y dije, bueno. Y puse ahí, en vez de he recibido de Don Lucero, puse ahí, he recibido de 666. Fíjese, Lucero 666. Y las, y, y las banderas rojas se levantaban ahí, se sacaba la tarjeta roja, todos los refes, y dice, Marcos, no entiendes con quién estás tratando. Firmé el recibo, le entregué, va, y él tenía que venir con lo demás del dinero en, qué sé yo, una semana por ahí. Listo, yo confiando, olvidando 100% del diario divino que dijo que no hagas negocio a menos por contado. Después de una semana, por supuesto, no se presentó con el dinero el fulano. Tampoco se cobraba el cheque. Era bancarrota el fulano. Y luego voy, busco y no lo encuentro, me esquiva y qué sé yo. Y al final busco un abogado, sí le podemos sacar quién es. Y dije, Lucero, que tiene transporte.
Y me miraba boca abierta con pasmada la mirada y dice, Lucero, el transportador que transporta. Sí, dice, este es el mismo que estafó a Lohan Williams en Mendoza y con éxito. Les sacó una camioneta de 0 kilómetros y no pagó nada. ¿O cómo? No, este es con quien estás tratando. Y hizo algunas maniobras legales el abogado mío. Le pagué, pero guita, ¿eh? Al final, después de un mes, me dice, no podemos. Entonces le entregué dinero al abogado sin fruto. Busco otro abogado. No, yo lo puedo sacar el dinero. Pasamos por el segundo abogado y no pasó nada y le pagué a él también dinero. Y me están directamente sacando la sangre de a poquito. Por fin, busqué otro abogado allí en Tunuyán. Buen hombre. Y cuando él vio con quién trataba, me decía, porque la historia de ese fulano Lucero había corrido por toda la provincia. Yo le dije, mira, tenemos que levantar alguna denuncia, algo por el estilo, yo no sé. Y me dijo el tercer abogado, y me dijo, Marcos, yo te voy a hablar a las claras. No va a pasar mucho acá. Sí, no pasa nada. Y yo le dije, póngale sitio que se presentara mañana aquí en tu escritorio con el dinero, sí o sí. Y él me decía, bueno, pero no va a pasar nada. Yo fui a la casa y empiezo a orar. Y no oraba en el día, porque mucho que hacer. Pero en la noche, después de haber acostado la familia, yo empezaba a indagar. Pero yo te digo, dije a Dios, no salgo de aquí hasta que me des noticia, que me salves, que me saques de todo esto. Y no pasaba nada, no me contestaba. Pasó la hora de medianoche, pasó a la 1 de la mañana, pasaron las 2, 3, 4, 5 y tenía que presentarme a las 8, 9 por ahí en el escritorio del abogado en Tunuyán. Pero en la madrugada, justo en el amanecer, me vino Dios y su presencia no era crespante. Su presencia estaba sin igual, digo. Y cuando me di cuenta que estaba Dios, Jesús, ángel de Dios, yo no sé cuál fue. No vi con mis ojos naturales nada. Vino la voz de Dios a mí y me dijo, Marcos, jamás hagas lo que, ¿cómo se fue dicho? Me dijo, no hiciste lo que te dije hacer, que no hagas negocio a menos por contado. Pero me reprendió. Y no estaba muy lindo el momento. Estar en la presencia de Dios. Me agaché la cabeza y me dijo, te salvaré. Y se fue. Y si tú no piensas que Dios es así, ojo, Nuevo Testamento, Ananías y Zafira, o otros también, o en el Antiguo Testamento, Aarón y María,
que injuriaron a Moisés, no importa. Me vestí, subí al auto, fui a Tunuyán, llego al escritorio, ya está el abogado. Y ahí estamos, sin café, sin nada. Voy a la puerta, toco la puerta, se abre la puerta, el abogado dice, entre, pues. Nos ponemos frente a frente y él me dice, eso es lo que me dice. Empieza a sacudir la cabeza así. Yo pienso, y era más que $8,000, el valor de 350 Ford. Y me dice, y le digo, ¿Qué? Dice, en toda mi carrera, nunca he visto una cosa así. Y con tal fulano, tampoco. Y me dice, Marcos, y esto es un inconverso incrédulo. Me dice, Marcos, Dios te ha hecho un milagro. Es la palabra, son las palabras que me dijo. Y le miro, me dice, acá, y sacó y puso en el escritorio, la mesa, $8,000. Tiki-tac. Dice, el lucero se presentó esta mañana bien temprano. Y por suerte estuve temprano acá. Y me entregó todo el dinero que te faltaba. En toda mi vida no he visto algo así. Pagué al abogado, tercero abogado, y me voy con el dinero en la mano. Y con re poco júbilo. Por perdón, por disciplina, Dios me salvó. ¿Captaron? Oh, hombres de poca fe. Los redarguía Jesús. Hombres de poca fe. Cree, ayuda pues mi incredulidad. La fe y obediencia son los dos costados de la misma moneda. Es imposible tener fe y no obedecer. Noé creó al arca en qué? En fe y en obediencia. Es muy importante entender que aquí en versículo 37 de primero de Lucas, primer capítulo, porque nada hay imposible para Dios. Y entonces María, ¿qué? Dijo. Entonces Marcelo dijo. Hay que leer la noticia divina en voz alta. Y entonces María dijo, he aquí
la sierva del Señor. ¡Bah! Empieza a hacer una caminata en la mente. María, me explico una caminata aquí. Hay que trasladarte del lado natural al lado sobrenatural. Mire lo que dice. Y entonces, hágase conmigo conforme a tu palabra. Haga conmigo conforme a tu palabra. Y si tú no has escuchado la noticia particular que no se puede granjear tú por medio de leer solamente la escritura escrita, hay que escuchar ¿qué? La voz del Señor. Hay que tener visitación de Dios. Porque sabemos en Romanos 10 que la fe viene por medio del oír. Y el oír, ser hablada, la rema o la palabra hablada espiritualmente en blanco en tu corazón. Pero tu mente es una mezcla de dos ubicaciones. Es una ubicación de los oídos y de los ojos, y es una ubicación del espíritu tuyo que penetre allí. Y cuando es tiempo hacer obra del Señor, no puedes recibir noticias de los oídos y de los ojos en tu cerebro. Por eso es imprescindible escribir las noticias divinas. Cuando vos tenés un sueño, ¿estás escribiéndolo en papel o tratando de hacerte acordar de lo que? ¿Cómo fue? Vos perdiste el dicho del Espíritu Santo. Cada vez que yo tengo un sueño, cada vez que tengo una palabra hablada abierto de par en par conmigo, lo escribo en inglés, español, y pongo fecha. Y casi siempre lo cuento a Susi para grabarlo en los ojos y oídos de otro. Hay que cometerte en los dichos del Señor en público. Es difícil, ¿cómo se llama? Construir una arca por 120 años en secreto. Él pregonaba, él profetizaba, él decía, he visto que va a llover, va a llover, va a llover. Y todos dijeron, no encuentro en el diccionario la palabra llover. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir gotas de agua cayendo del cielo para llenar toda la tierra y a matar a todos que odian a Dios. Porque sus ojos y oídos, ellos dijeron que es la noticia natural. Pero como dice aquí en versículo 37, y dijo Noé, que sea hecho como tú has dicho, oh Jehová. Y empezaba a edificar el arca 120 años. 120 años. Penúltimo día de antes que la lluvia que venga, empiezan los animales a amontonarse ahí en la puerta. Suben al arca, se cierra la compuerta, se pone ahí asfalto.
Y ahí están. El dicho de Jehová tiene que cuadrar tus acciones por adelantado. Y si tú no te prestas a eso, lo imposible va a quedar imposible. Hebreos capítulo 11. Ahora llegamos a la primera escritura del mensaje. La otra era introducción. ¿En serio? Mira lo que dice. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Noé tenía convicción. Abraham y Sara tenía ¿qué? Convicción. Les costaba 25 años, iba marchando a la vejez en donde era imposible. Lo más que era imposible, lo más que leyeron la noticia divina. Te van a llamar loco, te van a llamar trizado, te van a llamar, se escapó del manicomio, no sabes, Jesús, si hubieras venido 4 días antes, podrías haber hecho algo milagroso acá. Dios no participa en lo posible. Nunca. Te lo ha dado a ti hacer lo posible. Y te ha bendito en eso. Pero no participa. Y mira lo que dice. ¿Por qué? Por ella fue a alcanzar un buen testimonio los ¿qué? Los antiguos, ancianos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Cuadrado es la palabra en griego. Cuadrado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho por lo que no se veía. Y nosotros tenemos que tener la misma mentalidad, no natural, pero divina. Hay que decir, he aquí, está tu siervo, hágase como tú me lo habías dicho. Y si tú no has escuchado o visto lo que quiere hacer para contigo, entonces a las rodillas vamos. Dios va a salvar a los Estados Unidos. Varios profetas famosos, buenos, se levantaron y dijeron, otro turno de administración del presidente. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Ahora ve que imposible. Hay muchos que querían Trump a ganar los comicios para tener segundo turno su administración. ¿Pero para qué? Para que sigamos haciendo lo mismo que hacíamos. Chupar mate, no ocupar de las cosas de Dios, no tumbar a las tinieblas. Nah. Hay muchos que han dicho allí en nuestras iglesias, yo quiero que regresamos a lo normal. Ah, sí. Jamás vamos a regresar a lo normal. Te lo aseguro, te lo profetizo. ¿Y aquí vamos a continuar? Queremos continuar en Egipto,
donde había cebolla, ajo, melones. Y se les había olvidado de los látigos. Pasear todo el día en el barro, con paja haciendo ladrillo. Llego a la casa como ensuciado hasta la nuca. Queremos regresar a eso. No, yo no. Y tampoco Dios dice, no, nunca fue el intento mío eso. La esclavitud no sirve. Por eso cada 7 años un esclavo en Israel se libraba. ¿Supiste? Yo le digo, dice acá en adelante, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. ¿Cuántos que me escuchan la voz creen que son salvos y que van a vivir para la eternidad con Dios? Y no creer que te puede sanar una uña. Esto encuentro muy difícil de entender. Me explico, una uña. En comparar una uña enferma que te duele, en compararlo a la eternidad con Dios. Hay algo que está desconectado entre esos dos, no entiendo. Cinco. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de ver que agradado a Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Ser aprobados por Dios. Mira, pero sin, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, Dios tiene algunas cosas imposibles que no puede hacer. Él no puede salvar a quien que no cree. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Fuerte, diligentemente, dice en otra traducción. Por la fe, Noé, cuando fue advertido, diario divino, por Dios, acerca de las cosas que aún no se veían, con temor, preparó el arca en que su casa se salvase. Por esa fe condenó al mundo también y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Es imposible agradar a Dios sin fe. Hay que leer todo el capítulo 11 y contemplarlo cada persona de a por uno. No había nada en capítulo 11 de Hebreos que tiene que ver con lo posible. No figura. Daniel en la caverna con los leones. Hermanas que dijeron a sus maridos muertos por persecución, cuando los levantaban de la muerte, esas mujeres, ¿qué mujeres? Dijeron los maridos, no, por favor, déjame en paz, ya estoy en el cielo. Les voy a decir una cosa, hermanos.
En estos días les animo, les advierto también a poner re bueno la fila en tu cuchillo de fe. No dice que tengamos en la mano la espada de qué? La fe, que es la rema, la palabra de Dios. En tu mano vos peleas al diablo con anuncios divinos. Y hay que pelear con el escudo de la fe y con la palabra viva y eficaz de Dios y decir como María dijo: dejo de leer la noticiera que no conozco hombre. Y ahora pregono la palabra del noticiero del cielo y que dice que me lo hagas como tú lo habías dicho. Y es decir, ¿cómo fue? Menos que un año después partió al Hijo de Dios. Imposible. Imposible. Había 4 personas que sabían eso: María, José, Zacarías y Elizabeth. Y que digamos todos juntos: digo que me lo hagas como me lo habías dicho, mostrado, soñado, visto en visiones. Titabashabahatashata, ketoloboshopashorashata. Y papá celestial, cuando entro en dudas, ayúdame la incredulidad y perdóname por titubear. Ayúdame sobrenaturalmente. Dame otra jeringa de fe. Dame otra jeringa de tu palabra rema. Ayúdame, papá. Ayuda a nuestras iglesias en Valle de Uco. Ayuda a cada ser creyente. Oh, papá, te damos gracias esta mañana. La palabra de fe. Permítenos entender cómo cuadrar el diario tuyo. En nombre de Jesucristo, te lo rogamos, pedimos y te damos las gracias en Jesucristo únicamente. Amén. Amén.